Muy buenos días, nuevamente quien les habla es la profesora Karina Díaz Apaza. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.karina Díaz Apaza. Y bueno, el día de hoy estoy aquí para darles a conocer un nuevo tema. Como pueden observar en la pantalla, el tema que vamos a trabajar a continuación es un tema del curso de lenguaje que titula el verbo. Vamos a aprender la definición, qué cosa es un verbo, cómo identificarlo, cuáles son las clases de verbo, etcétera. Así que presta mucha atención a este video. ¿Qué es el verbo? Bueno, cuando nosotros estamos hablando del verbo, tenemos que definir al verbo como palabra como tal, como una palabra de la gramática, ya que cuando hablamos de cualquier palabra, sea un determinante, sea un sustantivo, sea un adjetivo, un verbo, un adverbio, una preposición, una conjunción, cualquiera de las palabras de la gramática, debemos considerar que tenemos que dar 4 definiciones. Y estas son, cuando nosotros hablamos del verbo, vamos a tener que dar la definición no solamente de tipo semántica, sino también vamos a tener que dar la definición de tipo sintáctica. Vamos a dar la definición de tipo morfológica y la definición de tipo lexicológica. ¿Ya? Entonces no se olvide, cuando vamos a hablar de cualquier palabra en la gramática, como ya les mencioné en videos anteriores, se tiene que dar 4 definiciones: la semántica, la sintáctica, la morfológica y la lexicológica. En este caso vamos a hablar del verbo. A ver, cuando nosotros hablamos de un verbo jóvenes, recuerden ustedes cuando eran muy pequeñitos, desde que estaban en el colegio, hablaron sobre lo que era un verbo. Y casi siempre les dan solo la definición semántica. Por ejemplo, ¿qué les decían ustedes cuando hablaban del verbo? Ah, profesora, a mí me decían que el verbo era una palabra, o es, mejor dicho, una palabra que me muestra acción. Sí, es que es verdad. Desde el punto de vista semántico, la semántica dice que el verbo es una palabra que te muestra acción, pero no solamente te puede mostrar acción, también te puede mostrar proceso, también el verbito te puede mostrar estado, etcétera. Es decir, no solamente te va a mostrar acción, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de un verbo, ¿ya? Y queremos mostrar la semántica, esa acción, ¿cómo lo hacemos? Fácil. Si yo, por ejemplo, te digo, en una oración, lo vamos a poner acá, Juan, ¿ya? Juan escribe cuentos. Si yo tengo la oración, Juan escribe cuentos, vamos a ver que en esa oración hay un verbo, porque esa es una oración y hay un verbo. ¿Y cuál es la acción? Entonces tú te vas a hacer la pregunta, ¿qué es lo que está haciendo Juan? ¿Qué es lo que está haciendo Juan, jóvenes? Muy bien, Juan, ¿qué cosa está haciendo? Está escribiendo. Juan está escribiendo, escribe, profesora. Por lo tanto, esa acción verbal, a esa le vas a llamar verbo. Así, profesora, sí, siempre pregúntate qué es lo que está haciendo tu llamado sujeto. A ver, profesora, póngame otro ejemplito. Ya, no hay ningún problema. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, otra vez vamos a poner a Juan, ¿ya? Juan escucha canciones en su colegio, en el parque, donde tú quieras. Ya está. Lo podemos poner con puntos suspensivos. Pregunta, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Ah, muy bien, Juancito dice, profesora, que está escuchando. ¿Qué cosa? Canciones. Pero ¿cuál es la acción que realiza? Escuchar. Entonces, esa es la acción que va a ser el verbo. Entonces, no te olvides, para ubicar nosotros al verbo, solamente tenemos que recordar que el verbo es una acción, un proceso, un estado, y es lo que está haciendo nuestro llamado sujeto. En este caso, nuestro sujeto es Juan. Ahora, no te olvides que desde el punto de vista sintáctico, el verbo está considerada como una palabrita que se caracteriza por cumplir una función en la oración. ¿Y cuál es su función, profesora? Bueno, le gusta trabajar y su función principal y única es ser NP. ¿Y qué significaba, jóvenes, NP? Núcleo del predicado. La función principal de nuestro verbo en la oración es el núcleo del predicado. Así como cuando un sustantivo, su función principal es el núcleo del sujeto,
cuando se obviamente da el sujeto, el verbo, su función principal es ser núcleo del predicado, es decir, el eje del predicado. Así, por ejemplo, mira, hace rato es que pusimos las oraciones, Juan escribe cuentos, ¿ya? Y sabemos que escribe es el verbo, o cuando dije Juan escucha canciones, escucha es el verbo. Muy bien, pero si yo quiero trabajar estas oraciones desde un punto de vista sintáctico, es decir, desde un punto de vista de análisis de oración, entonces yo tengo que separar el sujeto y el predicado. Entonces yo voy a separar de la siguiente manera. ¿Cuál es el sujeto de esta oración, jóvenes? Muy bien, excelente, el sujeto es Juan. Igual, en la oración de abajo el sujeto es Juan. Y obviamente todo lo que queda sería el predicado. Escribe cuentos, predicado. Escucha canciones, predicado. Y ahora vamos a hacer un análisis ya no morfológico, sino un análisis sintáctico. Y cuando te hablo de un análisis sintáctico, te estoy hablando de cuál es la función del verbo, en este caso en la oración, o la función de un sustantivo, la función de un adverbio, la función, yo que sé, de un determinante, etc. O sea, tenemos que ver, la sintaxis se encarga de qué función cumple esa palabra en la oración. Por ejemplo, si vemos nosotros la palabra Juan, Juan es un sustantivo y cumplirá la función de núcleo del sujeto. En el caso de escribe es un verbo. ¿Y cuál es la función de los verbos? Ser núcleo del predicado. Por lo tanto, este será el núcleo del predicado. ¿Ya? Igual acá, Juan va a ser tu núcleo de sujeto y escucha que es el verbo, la acción verbal. Los verbos cumplen la función de núcleo de predicado. Así de simple, así de sencillo, jovencitos. La función principal del verbo y la única que tiene el verbo es ¿cuál? Ser núcleo del predicado. Así que cada vez que te encuentres una acción verbal, es decir, un verbo en la oración, no te olvides colocar núcleo del predicado, porque es su función desde el punto de vista sintáctico. Ahora, desde el punto de vista morfológico, que es la tercera definición del verbo, ¿qué es el verbo? Bueno, no te olvides que la morfología te va a hablar sobre los llamados accidentes gramaticales, es decir, si el verbo tiene o no tiene accidentes gramaticales. En el caso que los tuviera, si es que los tiene, va a ser considerada una palabra variable, pero si no los tiene, va a ser considerada una palabra invariable. No te olvides, eso lo hemos repetido en todas las palabras que hemos venido trabajando en la gramática, el sustantivo, el determinante, los llamados, por ejemplo, adjetivos, ¿verdad? Los pronombres. Palabras que ya se han trabajado, revisa los videos en mi lista de reproducción llamado lenguaje, en el canal de YouTube, profa.karinadiazapasa, no olvides suscribirte y también en mis otras redes sociales. Y vas a poder observar que, claro, definitivamente cuando hablamos de la morfología tenemos que hablar de los accidentes gramaticales. Ah, y por si acaso, si te has olvidado quizás, ¿ya? Cuando a veces me preguntan, profesora, yo me he olvidado, ¿de cuáles accidentes gramaticales usted me está hablando? Bueno, vamos a hacerte recordar, ¿ya? No te olvides que cuando hablamos de accidentes gramaticales te estoy hablando del género, ¿ya? El género. Te estoy hablando, por ejemplo, del número, que son los accidentes más conocidos, más populares, que están presentes casi en una gran mayoría de las palabras de la gramática. También está la persona, también está el tiempo, también está el aspecto y también está el modo. Entonces, ¿qué son todos estos? Accidentes gramaticales. Y los accidentes gramaticales, basta que una palabra en la gramática tenga uno, bueno, lo mínimo son dos, ¿ya? Entonces ya se va a decir palabra variable. Cuando no tiene ninguno de esos accidentes gramaticales, el género, el número, la persona, el tiempo, el aspecto y el modo, vas a llamar a tu palabra invariable. Ahora, ¿qué sucede con el verbo? Es que en el caso del verbo jóvenes, está considerada no solamente como una palabra variable. En el caso del verbo, mis amores, está considerada como la palabra más variable. ¿Por qué? Porque si tú revisas hace rato cuando hablamos de los accidentes gramaticales, claro, los accidentes gramaticales ahí vamos a tener que son 6, pero en el caso del verbo dice que es la palabra más variable porque tiene casi todos los accidentes gramaticales. Así, profesora, sí. ¿Cuántos son? 6. ¿Y cuáles tiene el verbo? Mira, el verbo tiene
número, persona, tiempo, aspecto y modo. ¿Cuáles son los accidentes que tiene el verbo jovencitos? Vuelvo a repetir. Número, persona, tiempo, aspecto y modo. Es decir, ¿cuántos accidentes gramaticales tiene el verbo? El verbo está considerado como la palabra más variable porque de los 6 tiene 5 accidentes gramaticales. 5, no te vas a olvidar. Número, persona, tiempo, aspecto y modo. Pregunta de examen de admisión. ¿Qué accidente gramatical no tiene el verbo? Muy bien, jóvenes, ¿qué falta ahí? El verbo profesora no tiene accidente gramatical de género. El verbo no tiene accidente gramatical de género. Solo tiene de número, de persona, de tiempo, aspecto y modo. Por ejemplo, número, singular y plural. Bailo, bailan. O, por ejemplo, la persona. Yo bailo, tú bailas, él baila. O, por ejemplo, el tiempo, ¿no? El pasado, yo bailé, presente, yo bailo, el futuro, yo bailaré. ¿Ves? Podemos jugar con esos accidentes gramaticales. En cambio, en el caso, por ejemplo, del género no, el género no tiene el verbo. Por ejemplo, si yo tengo el verbo baila, ¿ya? No tiene género masculino, no lo tiene, ¿ya? Simplemente es una acción verbal. Entonces, desde el punto de vista morfológico, ¿qué podemos decir del verbo? Vamos a completar aquí. Desde el punto de vista morfológico, profesora, el verbo está considerado como la palabra más variable porque tiene ¿cuántos? 5 accidentes gramaticales. ¿Y cuáles son? Vuelvo a repetirte, el número, la persona, el tiempo, el aspecto y el accidente gramatical de modo. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál no tiene el verbo? Muy bien, el accidente gramatical de género. Y con eso se culminó la definición morfológica. Y profesora, nos falta una definición, claro, nos falta la definición lexicológica. A ver, recordemos, ¿de qué trataba la lexicología? La lexicología te decía, oye, ¿sabes qué? Las palabras, las palabritas, pueden ser de inventario abierto o de inventario cerrado. ¿Qué quiere decir eso? En palabras más sencillas, que podemos crear más palabras de ese tipo y hay otras que no se pueden. Las que sí se pueden son abiertas, porque podemos crear, pueden adherirse más palabras de ese tipo, o sea, más sustantivos. Por ejemplo, el sustantivo era abierto, porque yo puedo crear sustantivos en cualquier momento y esa palabra se va a adherir. Por lo tanto, estamos creando nuevos sustantivos, es inventario abierto. Pero hay palabras que son de inventario cerrado, es decir, palabras que no se pueden crear. No se pueden crear, por ejemplo, no puedo crear preposiciones. No, ya son a, ante, bajo, cabe, con, contra, son esas. No puedo estar creando prepos, pero sí puedo crear sustantivos. Por lo tanto, sustantivo es inventario abierto. Una preposición es de inventario cerrado. Y en el caso del verbo, yo les pregunto, ¿qué sería? ¿De inventario abierto o de inventario cerrado? ¿Podemos crear o no podemos crear verbos? A ver, piensa. Claro, sí, sí o no. Sí podemos crear acciones verbales. Por ejemplo, hace mucho tiempo no existía el chat, no había el chat, porque no estaba esto de la onda del internet, las redes sociales, no había. Pero cuando se crea también a su vez una acción verbal. Y la acción verbal de usar el chat, cuando lo realizamos, estamos realizando la acción de chatear. Se creó un verbo. Hoy en día estamos en la generación del WhatsApp, WhatsAppear, ¿sí o no? Y cada vez que se siguen creando nuevas cosas, también las acciones verbales se van a crear. Por lo tanto, ¿qué podemos decir lexicológicamente del verbo? Muy bien, que lexicológicamente el verbo va a ser de inventario abierto. ¿Por qué es de inventario abierto? Porque nosotros, profesora, podemos crear más palabras de ese tipo. Y de esa manera, mis amores, ya tenemos la definición del verbo. Ahí está, la tienen ahí. ¿Qué es el verbo? Rápido. El verbo profesora semánticamente es una palabra que me muestra acción. Sintácticamente cumple la función de núcleo de predicado en la oración. Morfológicamente está considerada como la palabra más variable porque tiene 5 accidentes gramaticales, número, persona, tiempo, aspecto y modo, y no tiene género. Y lexicológicamente es de inventario abierto porque yo puedo crear más verbos. Y de esa manera, jóvenes, tenemos la definición así de simple, así de sencillo.
¿ya? Y no te olvides que cuando queremos ubicar a nuestro verbo, siempre tenemos que buscar qué es lo que está haciendo nuestro sujeto, porque eso de lo que está haciendo nuestro sujeto, esa es la acción verbal, ese es el proceso, ese es el estado que está realizando nuestro sujeto. ¿Ya? Entonces, ya sabemos qué cosa es un verbo, ya tenemos la definición. Ahora, ¿de qué vamos a hablar, profesora Karina? Listo, y ahora vamos a hablar de las llamadas clases de verbo. Algo muy importante que debemos de saber en este punto es que cuando hablamos de la clasificación de los verbos, tenemos que saber que los verbos se pueden clasificar de varias maneras. Y la clasificación que les voy a dar a continuación va a ser la clasificación clásica de los exámenes de admisión. Por ejemplo, cuando hablamos de un verbo, vamos a hablar de los llamados verbos copulativos, y también hay unos, como pueden observar en la pantalla, hay unos verbitos. Si algunos son de tipo copulativos, también existen los otros que son los verbos no copulativos o conocidos también con el nombre de predicativos. Y ya más adelante les explicaré por qué los llaman predicativos. También vamos a hablar de los verbos transitivos y sus opuestos, que son los llamados verbos intransitivos. Vamos a hablar de los llamados verbos reflexivos, recíprocos y cuasi, que lo voy a poner en un solo grupo, porque esos en realidad son los llamados verbitos pronominales. ¿Y por qué se les llama pronominales? Bueno, una característica de estos verbos recíprocos, reflexivos y cuasi reflejos es que son pronominales porque su característica es que siempre delante del verbo aparece un pronombre. También vamos a hablar de los llamados verbos personales e impersonales y de los llamados verbos regulares e irregulares. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la clasificación de los verbos en estos 5 grupos. ¿Ya? Copulativos, no copulativos, transitivos, intransitivos, pronominales, donde están los reflexivos, cuasi reflejos y obviamente los recíprocos. También vamos a hablar de los personales e impersonales y de los regulares e irregulares. Así que presta mucha atención para aprender esta parte. Empezaremos con los primeros. ¿Cuáles eran los primeros, profesora Karina? ¿Y cuál era la primera clasificación? Profesora, era hablar de los llamados verbos copulativos. Y si hay verbos que son de tipo copulativos, también tendremos que hablar de los llamados verbos no copulativos. Y no te olvides que cuando nosotros estamos hablando de los verbos no copulativos, es lo mismo decir verbos predicativos, que en un momento vas a saber por qué les decimos predicativos. A ver, profesora, explíqueme eso, por favor, para poder entender la diferencia entre un verbo copulativo y un verbo no copulativo. A ver, sígueme entonces, presta mucha atención a la teoría. ¿Cuándo hablamos de un verbo copulativo? Para empezar, un verbo copulativo se caracteriza por el nombre tal cual, copulativo, que significa unir, juntar, anexar. Y cuando estamos frente a un verbo copulativo, es acá el verbo que se caracteriza bellezas, miren, 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 porque es un verbito que va a unir, que va a juntar, que va a anexar. ¿A quién, profesora? A un sujeto con su llamado atributo. ¿Cómo, profesora? Cuando tú veas un verbo, ¿ya? Que se caracterice porque lo que va a hacer es unir, es juntar a este sujeto con este que va a ser su atributo, a ese verbo tú tienes que llamarlo verbo copulativo. Y profesora, ¿cómo es eso de que hay un verbo que une a sujeto con atributo? Seguro ahorita se están preguntando desde el otro lado, diciendo, profesora, ¿y qué cosa sería un atributo? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de un atributo, como bien dice su nombre, es algo que se atribuye. En este caso, ¿a quién? Al llamado sujeto. Y profesor, ¿cómo es algo que se atribuye? Ah, más fácil, es algo que se dice del llamado sujeto. Más fácil. Cuando tú has revisado los videos anteriores donde hemos trabajado el sustantivo, ¿verdad? El adjetivo, el determinante, el verbo, yo quiero que recuerdes 2 de esas palabras. ¿Y quién? Quiero que recuerdes al llamado sustantivo y al llamado adjetivo. ¿Por qué? Porque, a ver, si hacemos un recuerdo, vamos a recordar es volver a vivir. Cuando yo tengo un sustantivo,
y cuando yo tengo, por ejemplo, un adjetivo, acá hay dos cosas que hay que recordar. En el caso del sustantivo y el adjetivo, tiene una característica, que este elemento puede estar tanto en el sujeto y tanto en el predicado. Pero creo yo que es más conocido sus funciones del sujeto. O sea, te estoy hablando desde el punto de vista sintáctico. Por ejemplo, cuando un sustantivo lo encontramos, por ejemplo, en el llamado sujeto, ¿qué sucede? Que ese sustantivo va a cumplir la función de, aquí está, va a cumplir la función de el llamado núcleo del sujeto. Esa es su característica. Creo que esa es la función que la mayoría conoce. Ven un sustantivo en el núcleo, mejor dicho, ven un sustantivo en el sujeto, núcleo del sujeto. Conocidas. Pero no te olvides que el sustantivo es un elemento, hay que decirlo así, es un elemento que tiene muchas funciones, puede cumplir, mejor dicho, muchas funciones. A veces puede ser no solamente núcleo del sujeto, a veces puede ser parte del modificador indirecto, puede ser parte de la posición, en el caso del sujeto, en el caso del predicado, puede cumplir, ser parte del objeto directo, indirecto, etcétera. O sea, es multifuncional porque puede estar presente en varias funciones y cumplir varias funciones. Pero en el caso que tú veas siempre un sustantivo o un adjetivo, y acá me enfoco en el sustantivo, en el predicado, ahí sí tienes que tener mucho cuidado, ahí no va a ser núcleo de sujeto. Ahí probablemente su función va a ser ¿cuál? La de atributo, lo que te mencionaba, lo que se dice del sujeto, o de un elemento llamado pavito o el popular predicativo. Puede ser cualquiera de esos dos, ¿ya? Y en el caso del adjetivo, creo que la función que la mayoría conoce en el sujeto es de ser, el sustantivo es núcleo sujeto y el adjetivo es un modificador. Cumple la función de ser modificador directo, esa es la función más conocida. Muy bien, pero si tú me ves un adjetivo en el predicado, ten mucho cuidado, porque el adjetivo en el predicado ya no va a ser modificador directo, sino va a cumplir la función de atributo o puede también cumplir la función de pavito, de predicativo. ¿Y cuál es la diferencia, profesora, cuando mi atributo o entre un atributo o un predicativo? Bueno, fácil. Para empezar, el atributo o el predicativo en ambos casos siempre va a ser un sustantivo o siempre va a ser un adjetivo que solamente esté en el llamado predicado. Pero si en el caso que esté al lado de un verbo copulativo, serán atributos. Y en el caso que estén al lado de verbo no copulativo, serán predicativos. Así de simple. Eso es la parte teórica. Eso es para hacerte recuerdo de las funciones que tiene el sustantivo adjetivo. Es decir, cuando nosotros hablamos de un verbo copulativo, hablamos de un verbo que junta al sujeto con el atributo. ¿Y quién suele ser atributo en la oración? Atributo en la oración, casualmente, suelen ser los sustantivos y los adjetivos. Ah, ya, profesora. Y algo más, ¿ah? No te olvides que ya existe una lista de los llamados verbos copulativos. Así, profesora, y con eso todavía se te hace más fácil, pero igual siempre compruebas de que junte una, anexe al sujeto con el atributo. ¿Y cuáles son esos llamados verbos copulativos? Bueno, te estoy hablando del verbo ser, del verbo estar, del verbo parecer, del verbo permanecer, del verbo, por ejemplo, yacer, del verbo soler, que estos son los verbos más conocidos, ¿ah? Pero también está, por ejemplo, semejar, asemejar, quedar, resultar, etc. Hay un sinfín de los llamados verbos copulativos, pero estos son los más conocidos y son los típicos preguntados en cualquier examen, ¿ya? Entonces, basta que tú, el día del examen, tengas una oración. Primer truquito que vas a hacer, miras, ubicas al verbo, ya, sujeto, predicado, ubicas al verbo y te van a preguntar qué tipo de verbo es. Fácil. ¿Es copulativo o no es copulativo? Si tú lo ves a ese verbito dentro de estos verbos que te estoy diciendo, ser, estar, parecer, permanecer, yacer, soler, es copulativo. El verbo es copulativo. Profesor, ¿estás segura? Haces la comprobación. ¿Cómo? Viendo de que ese verbito
esté uniendo a su sujeto con el atributo y que el atributo sea un sustantivo, un adjetivo, algo que se dice del sujeto. A ver, profesora, no entiendo, ¿me puede poner un ejemplo? Claro. A ver, ¿qué pasa si yo te digo, a ver, vamos a ponerlo acá, vamos a decir que Juan, ya, Juan es doctor. Juan es doctor. Mi pregunta sería, ¿cuál es el sujeto? Yo quiero ubicar primero al sujeto. Muy bien, bellezas, mi sujeto sería Juan. Por lógica, todo lo que queda es doctor, sería mi predicado. ¿Cuál es mi acción verbal? Muy bien, jóvenes, la acción verbal es. Este es mi verbo. Y te van a preguntar qué tipo de verbo es. Entonces, fácil. Primero, ¿qué vas a hacer? Puedes hacer lo primero, que es la parte teórica, ¿ya? Mira, acá la parte teórica te dice, mira qué es lo que tienes acá al lado tengo la palabra doctor, y doctor, ¿qué es? Un sustantivo. ¿Y es algo que se dice del sujeto Juan? Claro, que digo que Juan es doctor. Por lo tanto, este es un atributo, por lo tanto, este es mi verbo de tipo copulativo. O la otra cosa que podrías haber hecho antes de hacer todo esto es mirar al verbo y tú miras al verbo y dices, ah, profesora, el verbo es, el verbo es. Y si mi verbo es, usted me ha dicho que si yo veo al verbo ser, estar, parecer, permanecer, yacer, soler, semejar, etc., miro al verbo y si es uno de estos, verbo copulativo. Y claro, el verbo es viene de ¿qué? Viene de ser. Por lo tanto, si viene de ser, profesora, no tengo duda, no me va a caber ninguna duda de que estoy frente a un verbo de ¿qué tipo? Un verbo copulativo, sin dudarlo. Y obviamente ahí haces la prueba, ¿no? ¿Cuál es la característica del verbo copulativo? Que siempre, profesora, une a un sujeto con su llamado atributo. Así de simple, así de sencillo. Así, profesora, a ver, uno más, profesora, uno más, fácil, mira. Yo te pongo nuevamente al sujeto Juan, que ahora no nos interesa mucho el sujeto, para obviamente hacer un análisis de oración, porque no estamos en oración, pero te va a servir este tema para oración. Voy a decir que Juan parece un buen amigo. ¿Y cuál es el sujeto de esta oración? Muy bien, nuestro sujeto es Juan. Por lógica, todo lo que queda sería nuestro predicado. ¿Cuál sería la acción verbal, jóvenes? Muy bien, el verbo parece. Y el día del examen te van a preguntar qué tipo de verbo es, copulativo o no copulativo. Fácil. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Ahora vamos a aplicar la segunda fórmula, que es mirar al verbo y ver y recordar si está en el listado. ¿Está en el listado? Claro, profesora, sí lo tenemos en la pantalla. Está aquí, parece de parecer. Entonces, chicos, no duden que es un verbo copulativo. Y si quieres, lo puedes comprobar. ¿Cómo? Miras al costado, que dice un buen amigo. Todo esto es que todo esto es equivalente, no te olvides, un sustantivo, un adjetivo o la equivalencia de un sustantivo adjetivo en el predicado va a trabajar como atributo. Por lo tanto, todo eso que va a ser, profesora, un atributo, porque es la equivalencia a qué cosa, a un sustantivo o a un adjetivo. Muy bien, es una frase sustantival, por lo tanto, es un atributo. ¿Y de quién decimos que es un buen amigo? De Juan. Por lo tanto, el verbo copulativo une al sujeto con el atributo. Y de esa manera, jóvenes, ustedes pueden conocer al llamado verbo copulativo. Pero, profesora, ¿y ahora cómo es el verbo no copulativo? Fácil. El verbo no copulativo, o también llamado predicativo, que en un momento te digo por qué, es aquel verbo que se caracteriza porque a diferencia del copulativo, este jamás va a unir a un sujeto con un atributo. ¿Por qué, profesora? Porque simplemente en esa oración va a haber ausencia de atributo. Y más fácil, ¿ya? Más fácil que eso todavía, hijita. Entonces, en ese caso, el verbo será un verbo no copulativo. ¿Y quieres verlo más sencillo? Fácil. ¿Recuerdas el listado que te enseñé? Ser, estar, parecer, permanecer y hacer como verbos copulativos. Ya. Si el verbo no está dentro de este listado, simplemente es un verbo no copulativo. ¿Así? Claro. ¿Qué pasa si la oración te dice, por ejemplo, Juan juega en el parque? Juan juega en el parque. Mi pregunta sería,
¿Cuál es el sujeto? Muy bien, jóvenes, el sujeto es nuevamente Juan. Todo lo demás es predicado. ¿Cuál es la acción verbal, jovencitos? Excelente, la acción verbal es juega de jugar. Yo te pregunto, ese verbito, ¿copulativo o no copulativo? A ver, rápido, recuerda, ¿está en el listado? Juega. Ser, estar, parecer, permanecer, hacer, soler, semejar, quedar, resultar. No, no está en ese listado. Entonces, inmediatamente tú dices, si no está en ese listado, en este caso estoy frente a un verbo de tipo no copulativo. Así de simple, así de sencillo. Nada más, profesora, nada más. Basta que tu verbo no esté en el llamado listado de verbos copulativos, por lógica será un verbo no copulativo. Ah, otra cosa. ¿Recuerdas que yo te dije que el verbo copulativo junta al sujeto con su atributo? Ya, ahí tengo un sujeto. Miras al costado que está en el parque. Mi pregunta sería, ¿eso es un sustantivo, adjetivo o equivalencia sustantivo, adjetivo? No. ¿Qué es en el parque? Fácil. La pregunta es, ¿dónde juega Juan? La pregunta dónde nos hace ubicar al circunstancial del lugar. Por lo tanto, quiere decir que sí, aquí no había presencia de atributo. Ahora, otra cosa que puede ayudarte también a diferenciar. Una característica de los verbos copulativos, a diferencia de los verbos no copulativos, y por eso vamos a decir que se les llama predicativos a los otros, es que el verbo copulativo siempre escucha, siempre necesita de quién, necesita de su atributo, porque sin ese atributo el verbo copulativo no es nada. Necesita el atributo, porque si tú le quitas el atributo a ese verbo, no se entiende la oración. No tiene sentido la oración. Mira, vamos a hacer acá. Juan es doctor. ¿Qué pasa si yo le quito la palabra doctor, que es el atributo en la oración? ¿Qué diría mi oración? Juan es. Juan es. Pregunta. ¿Se entiende? No, ¿verdad? Porque tú no sabes qué es Juan. Juan es, pero ¿qué cosa es, pues? Ah, entonces ahí podemos ver el caso en que sí, necesariamente, nuestro verbo copulativo por sí solo no podría formar predicado. O sea, solo el predicado, no, porque no va a tener sentido. Entonces, para que forme predicado, necesariamente necesita de su atributo, que en este caso era la palabra, el sustantivo, doctor. Y ahí sí recién todo forma predicado. En cambio, mira acá, mira acá, mira acá. Al verbo no copulativo se le llama predicativo porque este sí puede, ¿escuchaste? Sí puede solito formar predicado sin la necesidad de ningún otro elemento. ¿Qué pasa si yo agarro y ahora, donde dice Juan juega en el parque, le quito en el parque? Pregunta, ¿se entiende? A ver, Juan juega. Sí, se sigue entendiendo la oración. Sé que hay un niño o una persona que se llama Juan que está jugando. Entonces quiere decir que el verbo formaría solito predicado. No necesita de nada. En cambio, el verbo copulativo sí lo necesita. Por lo tanto, si no necesita de nada, en este momento, a este verbo no copulativo también se le puede llamar verbo de tipo predicativo. ¿Y por qué se le llama predicativo, jóvenes? Muy bien, porque por sí solo puede formar predicado. Excelente, muchachos. Espero que me estén entendiendo. Por favor, si estás entendiendo la explicación, no olvides suscribirte al canal de YouTube profa.karina Díaz Apaza si quieres más videos de los cursos de letras. Puedes dejar también en tu comentario qué tema te gustaría que hable de cualquier curso de letras, sea lenguaje, literatura, filosofía, psicología, cívica, razonamiento verbal. También enseño toda la parte de historia, ya de geografía, economía. Si tú quieres que te enseñe uno de los temas bien explicadito, solo deja tu comentario. No te olvides de también darle like al video, comentar y si es posible compartir el video en tus redes sociales. Listo. De esa manera, jóvenes, se diferencia el verbo copulativo del no copulativo. Lo más fácil que hemos dicho en resumen es aprenderse esa lista. Ser, estar, parecer, permanecer y hacer, soler. A ver, listo. A continuación tienes aquí un conjunto de oraciones, 4 oracioncitas que tú tienes que resolver y decir si es verbo copulativo o estamos frente a un verbo no copulativo. A ver, nuestra primera oración que dice, jóvenes, dice, Sofía permanece hermosa aún. Mi pregunta sería, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Muy bien, belleza. El sujeto es
Sofía. ¿Y qué sería el predicado? Permanece hermosa aún. Excelente. ¿Cuál es la acción verbal, mis amores? Es decir, el verbo. Permanece de permanecer. Mi pregunta sería, recuerda el listado. ¿Es verbo copulativo o no copulativo? A ver, ser, estar, parecer, permanecer. Sí, sí es un verbo copulativo. Por lo tanto, verbo copulativo y listo. Pero si quieres comprobar que es verbo copulativo, solo fíjate en la palabra del costado. Se supone que el verbo copulativo le gusta unir, juntar al sujeto con su atributo. Ahí está el sujeto que es Sofía. ¿Cuál sería el atributo de Sofía? Profesora, el atributo sería que es hermosa, ¿sí o no? Que permanece hermosa. Ah, entonces, profesora, hermosa, ¿qué sería? Sería mi llamado atributo, porque es un adjetivo y es algo que se dice de Sofía. Por lo tanto, no dudes de que ese es un verbo copulativo. Vamos con la siguiente, oración número 2, sujeto. Carlos come frutos secos. ¿Cuál es el sujeto? Carlitos, muy bien. Y todo lo demás que sería preciosos sería el predicado. Ahora mi pregunta, ¿cuál es la acción verbal? ¿Cuál es el verbo? Excelente, jóvenes, el verbo es come, de comer. Pregunta, ¿está en el listado? A ver, recordemos. Ser, estar, parecer, permanecer, yacer, soler, semejar, asemejar, quedar, resultar. No, no está. Por lo tanto, inmediatamente tú dices, este es un verbo no copulativo. Profesora, compruébelo. Mira al costado. Frutos secos. ¿Qué es lo que come Carlos? Frutos secos. ¿Cómo está trabajando esto? Ah, esto está trabajando como un objeto directo. ¿Ya? Porque no podemos decir que fruto es un atributo de Carlos, ¿ah? Carlos no es un fruto, ¿ya? Sino que come frutos, por lo tanto es un objeto directo y por lo tanto no hay duda de que este es un verbo no copulativo. Vamos con el de abajo. Ayer Santiago salió de fiesta. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién salió de fiesta? Santiago, excelente. Por lógica, todo lo que queda sería ¿qué cosa? El predicado. ¿Cuál es nuestra acción verbal de esta oración? Muy bien, nuestra acción verbal es salir, por lo tanto, ese es tu verbito. ¿Qué tipo de verbo es? A ver, salir. ¿Está en el listado? Ser, estar, parecer, permanecer, yacer, soler, semejar. No, no está. Por lo tanto, inmediatamente también sería un verbo no copulativo. Compruebe, al costado, de fiesta. ¿Será un atributo? No, no de fiesta, es algo que se dice de Santiago. Por lo tanto, verbo no copulativo. Vamos con el siguiente, un poco más rápido. Carla fue mi amiga. Sujeto. Carla, excelente. Predicado, fue mi amiga. ¿Cuál es la acción verbal? Fue, ya está. Fue, profesor, está en el listado. A ver, fue, viene del pasado de ser, ¿sí o no? Claro, del pasado de ser. Por lo tanto, ser está claro, definitivamente. Entonces, este es un verbo de tipo copulativo. Y si tienes dudas, mira al costadito, mi amiga, todo esto sería que un equivalente a un sustantivo, ¿sí o no? Por lo tanto, es un atributo. Es algo que se dice de Carla, claro. ¿Qué decimos de Carla? Que es mi amiga. Un atributo, que fue mi amiga, mejor dicho, en el pasado. Ya ser en su tiempo pasado, fue. Por lo tanto, no hay duda de que estoy frente a un verbo de tipo profesora copulativo. Y de esa manera, mis amores, se trabaja los verbos copulativos y no copulativos. Si estoy haciéndolo despacio, explicándote paso a paso, es que tengo un fin. El fin es de que realmente entiendas y cuando trabajemos una práctica de verbo con preguntas netamente de examen de admisión, no falles. Y ese es el objetivo. Por eso no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.karinadiazapasa. Ahora, vamos con otra clase de verbitos. A ver, ¿cuál era la segunda clase? Porque hasta ahora ya hicimos a los verbos copulativos y los verbos no copulativos. Pasaríamos a trabajar a los transitivos y a los verbos intransitivos. Entonces, presta mucha atención a continuación porque vamos a trabajar a los llamaditos verbos transitivos e intransitivos. A ver, vamos por este lado. Empecemos con los llamados verbos transitivos. Y si hay verbos que son transitivos, también por obvias razones tendrá que ver su opuesto. Los verbos intransitivos. Profesora, pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre un verbo transitivo
y uno que es intransitivo, fácil, preciosos. En el caso del verbo transitivo, no se vayan a olvidar que se caracteriza porque siempre va a haber la presencia de un elemento conocido como el o de. ¿Y qué es o de? Objeto directo, ¿ya? Y en el caso del intransitivo es lo opuesto. Aquí no va a haber la presencia del llamado o de, es decir, no va a haber objeto directo. Lo único que tú tienes que saber es si hay objeto directo, transitivo. Si no hay objeto directo, intransitivo. A ver, profesora, no entiendo, ¿me explica? Fácil, mira acá. Para esto, uno tiene que saber, pues, en primer lugar, cómo ubicar al objeto directo, ¿sí o no? ¿O me equivoco? No, no se equivoca, profesora. Lo primero es saber qué cosa es un objeto directo y cómo identificarlo, y cómo comprobar si es objeto directo. Así que vamos a recordar este puntito que también se va a ver en los elementos del predicado, que es un elemento del predicado del objeto directo, para empezar, y que el objeto directo es una palabra o un grupo de palabras que se caracteriza porque siempre sobre él recae inmediatamente la acción verbal. Es decir, hay una acción y esa acción ¡plá!, recae sobre un elemento y ese elemento se llama objeto directo. Más fácil es aprender la pregunta. Hay una pregunta para saber identificar a un objeto directo. ¿Y cuál es la pregunta, profesora? Bueno, en realidad hay varias, ¿ya? Pero te voy a dar la más popular. La más popular es la pregunta: ¿qué es lo que más verbo más sujeto? Te vas a preguntar, ¿qué es lo que más verbo más sujeto? Y obviamente por razones de, de gramática, de sintaxis, la oración tiene que tener sentido, ¿ya? O sea, todas las palabritas, cuando vas a poner qué es lo que, y tu sustantivo y tu verbo y tu sujeto, disculpen, vas a ponerlos en esa oración, la oración tiene que tener sentido, porque si no lo tiene, de cajón no hay objeto directo, ¿ya? Ahora, otras preguntas que también son muy usadas es en el caso que el objeto directo sea, por ejemplo, una persona. Y en ese caso será a quién o a quiénes, si fuera plural, más verbo más sujeto. Y profesora, ¿qué pasaría si mi objeto directo puede ser una situación, una cosa también? Ah, fácil. La pregunta será ¿qué más verbo más sujeto? Tienes esas tres preguntas, siendo la primera pregunta la más utilizada, ¿ya? Para ubicar más rápido el objeto directo. ¿Así? Sí, pero no te vas a olvidar de las otras, que también son fundamentales. A ver, profesorita, y si hago la preguntita y si tiene sentido, quiere decir que hay objeto directo. Pero ten mucho cuidado, porque no solamente basta la pregunta. Todas las preguntas necesitan de qué, mis amores, necesitan de una respuesta. Y la respuesta, esa respuesta recién será el objeto directo. Ah, no solo basta con la pregunta, profesora, no, porque la pregunta puede ser que tenga sentido y no hay respuesta en la oración, ¿qué haces? Ah, ¿ves? Ahora otra cosita, no te olvides también que si realmente estamos frente a un objeto directo, ¿ya? El objeto directo tiene una característica. ¿Cuál es la característica, profesora? Que tú lo puedes reemplazar por la las y los. ¿Qué son la las y los? Son pronombres. Cuando trabajen como pronombres la las y los, siempre trabajan como objeto directo. Porque las y los siempre van a ser objeto directo. Y si hay un objeto directo que no es la las los, sino es una palabra, un conjunto de palabras, lo puedes reemplazar por la las y los. No te olvides que también, en el caso del objeto directo, tiene una característica, que yo puedo hacer que ese objeto directo, que siempre va a estar en oraciones, en voz activa, yo lo puedo pasar a oración a voz pasiva, activa. Sujeto realiza acción, pasiva, el sujeto no realiza la acción. Y en ese caso, tu objeto directo se va a convertir en sujeto. Esa es su característica. Entonces tienes ahí dos maneras de saber si realmente es objeto directo, aparte de hacer la pregunta y encontrar la respuesta. Es hacer reemplazo por la las, los, o también
pasarla de activa a pasiva. No entiendo, profesora. ¿Me da un ejemplo? Claro, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si yo te digo, Juan, ya? A ver, a Juan ya le hemos puesto bailando, comprando. Ah, ya comprando hemos puesto, ahora que recuerdo. Vamos a poner que Juan compró, dos camisas. Juan compró dos camisas. Listo. ¿Cuál es el sujeto de esta oración preciosos? Muy bien, Juan, ¿sí o no? ¿Cuál es el predicado? Compró dos camisas. ¿Cuál es la acción verbal? Es decir, ¿cuál es el verbo? Compró. Muy bien, tengo mi acción verbal, ya tengo mi verbito. Ahora, yo les pregunto, muchachos, cuando yo digo Juan compró dos camisas, mi pregunta sería, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Mira acá, ¿qué es lo que? El verbo es compró. ¿Qué es lo que compró? El sujeto es Juan. ¿Qué es lo que compró Juan? Mi pregunta, ¿tiene sentido? Sí, muy bien. Y ahora contestemos. ¿Qué es lo que compró Juan? Ah, profesora, Juan compró dos camisas. Dos camisas sería mi respuesta y la respuesta siempre trabaja como objeto directo. Por lo tanto, sería mi objeto directo. Profesora, ¿estás segura que es objeto directo? Sí. No, no, profesora, ¿segurísima? Sí. ¿No me crees? Hagamos lo que hemos dicho. Si realmente es objeto directo, dos camisas, yo lo puedo reemplazar esas dos camisas, ese objeto directo, por la las o los. ¿Cómo? Fácil. Primero, lo que vas a hacer a tu objeto directo es visualizar en qué género y número está. Está en género masculino o femenino. Muy bien. ¿Cómo va a ser masculino, profesora? Son camisas, tú estás atento. Es femenino, son las camisas. Número, singular o plural. Ah, pero o sea, plural, pues no es una, son dos, ya está, plural. Entonces vas a buscar a un pronombre, las, los, que sea femenino y plural. ¿Cuál sería? Femenino y plural, las. Entonces a ese las lo vas a reemplazar por dos camisas. ¿Dónde? ¿En el mismo lugar? No, siempre delante del verbo. Es decir, Juan compró dos camisas. No es lo mismo decir Juan las compró. Claro, aquí no está reemplazándose las a dos camisas. Por lo tanto, si yo puedo hacer eso, no hay duda que estoy frente a un objeto directo. Juan las compró. Así te puede venir también en el examen de admisión. ¿Y cómo vas a hacer ese análisis? Fácil. Sujeto, Juan, predicado todo lo demás. Compró es el verbo y te dicen qué tipo de verbo es. ¿Ya? Transitivo, intransitivo. Ah, profesora, usted me ha dicho si la las y los trabajan como pronombre, siempre van a ser objeto directo. Por lo tanto, este es un verbo transitivo. Y el verbo de arriba también es un verbo transitivo. ¿Por qué es un verbo transitivo? Hace rato. Los verbos transitivos son los que tienen presencia de objeto directo. Y ya te ayudé a ubicar al objeto directo y te enseñé cómo ubicar al objeto directo, que eso es básico y fundamental. Ah, algunos de ustedes me suelen preguntar, profesora, pero usted dijo también que hay otra manera de comprobar si es objeto directo. ¿Cuál era? Que usemos, profesora, a mi voz activa y pasarla pasiva, porque los objetos directos están en presencia de oraciones en voz activa. ¿Qué es oración en voz activa? Te lo explico acá abajo. Una oración en voz activa, preciosos, es cuando ustedes van a tener a un sujeto en esa oración y es el sujeto quien está realizando la acción verbal. Él lo hace, él realiza. Juan escribe. ¿Quién escribe? Juan. Carla camina. ¿Quién camina? Carla. Sujeto realiza la acción. Karina enseña. ¿Quién enseña? Karina. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.karina Díaz Zapasa. Ahora, ¿cómo es una oración en voz pasiva? La diferencia está que aquí también hay un sujeto, pero aquí el sujeto no va a realizar la acción verbal, no la hace. ¿Y quién suele hacerla? Suele hacerla otro elemento que en la oración muchas veces suele ser el agente. A veces está, a veces no está, pero no lo hace el sujeto la acción verbal, ¿ya? Entonces, en el caso de cuando hay objetos directos, casualmente se presentan en oraciones en voz activa, si realmente es objeto directo.
Entonces, por ejemplo, nuestra oración era Juan compró 2 camisas, ¿ya? Y nosotros hace rato al hacer el análisis habíamos dicho que Juan era el sujeto, que todo lo demás era el predicado, habíamos mencionado que compró es el verbo, que es un verbo transitivo. Obviamente el verbo en la oración, ¿cómo va a trabajar? Como núcleo del predicado. Y obviamente en este caso, dos camisas era el objeto directo. Ahora la acción está en activa. Claro, porque ¿quién compró las camisas? Juan. Entonces, sujeto, Juan compra las camisas, oración en voz activa. Yo voy a pasar esa activa en voz pasiva y si se puede, entonces es objeto directo sin dudarlo. En ese caso dice que el objeto directo en una activa va a pasar a convertirse en sujeto, es decir, voy a hacer un cruce. En este caso, 2 camisas se tiene que convertir en sujeto. Entonces yo digo así, 2 camisas. 2 camisas. El verbo siempre se mantiene, pero cuando pasamos de una activa a una pasiva hay una característica, que el verbo en activa, ¿ya? Si es simple o compuesto, al finalizar siempre se vuelve compuesto, ¿ya? Y está en pasado, entonces sería 2 camisas fueron compradas, porque es plural, fueron compradas. Ahora, del ser un verbo simple, compró una palabra, ahora se vuelve un verbo compuesto. Y por último, decimos que Juan se convierte en agente porque hacemos una función cruzada. Ahora, ¿cómo se caracteriza el agente? Porque siempre está encabezado por la palabra por. Entonces, 2 camisas fueron compradas por Juan. Pasamos de activa a pasiva, claro, porque ahora las 2 camisas, que es el sujeto, no realizan la acción de fueron compradas. Eso lo realiza Juan, que es el agente. Una acción realizada desde el predicado. Por lo tanto, no tienes duda de que si puedo hacer ese traspaso, estamos frente a un objeto directo sin dudarlo. Y de esa manera podemos saber que es un objeto directo, cómo identificarlo, cómo comprobar que lo es. Y no te olvides que basta que haya un objeto directo para que tu verbo sea transitivo. Y por obvias razones, un verbo intransitivo no va a haber objeto directo. Por ejemplo, si yo te digo Juan, ya, Juan come sus verduras. Y ahora yo te voy a decir, Juan juega con sus bolas. O sus pelotas, mejor, ¿ya? Con sus pelotitas de básquet, de fútbol, de bola, yo qué sé. Mira, tengo 2 oraciones. Vamos a identificar verbo transitivo e intransitivo, porque recuerda, para que sea intra, no hay objeto directo. Para que sea tran, sí hay objeto directo. Vamos por acá. Juan, ¿qué es Juan? Sujeto. En ambas oraciones, Juan es el sujeto. Por lógica, en todo lo que quedaría sería nuestro llamado predicado. Excelente, profesora. Vamos por excelente camino. Ahora, ubicamos las acciones verbales. Tenemos al verbo comer, de comer, y tenemos al verbo juega, de jugar. Ambas son los verbos. Y te preguntan en el día del examen de admisión si son verbos transitivos o intransitivos. Fácil. Si hay objeto directo, transitivo. Si no hay objeto directo, intransitivo. Mi pregunta sería, ¿qué vamos a hacer para esto? Preguntita, profesora, ¿qué es lo que? Excelente. Entonces hacemos la pregunta. ¿Qué es lo que come Juan? Jóvenes, ¿qué es lo que come Juan? Mejor dicho, sus verduras. Por lo tanto, todo esto, ¿qué sería? El objeto directo. Compruébalo. Sus verduras. Las verduras. Entonces sería femenino, plural, porque son varias, no es una. Entonces sería Juan las come. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Lo puedo reemplazar? Sí. Es objeto directo, por lo tanto es el verbo transitivo. Y también puedo pasar la activa pasiva. Mira, sus verduras, ¿ya? Son comidas por Juan. Es porque está en tiempo presente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el verbo juega. ¿Qué es lo que juega Juan? La oración sí tiene sentido. Mira, ¿qué es lo que juega Juan? Y, por ejemplo, ¿qué pasaría si dice, por ejemplo, a las canicas, juega, yo qué sé, a la pesca, juega a las escondidas? Si hubiera esa respuesta a lo que está jugando, sería nuestro objeto directo. Pero acá no pasa eso, porque acá dice, ¿qué es lo que juega Juan? ¿Hay respuesta? ¿Puedes decir con sus pelotas? No, ¿verdad?
Entonces, quiere decir que en esta oración no hay objeto directo. ¿Y qué es, por si acaso, a los que se les quepa duda? ¿Qué sería con sus pelotas? Bueno, con sus pelotas sería ¿con qué? ¿Con qué juega Juan? Y la pregunta ¿con qué, jóvenes? No se olviden que es para ubicar al circunstancial de instrumento. Es un circunstancial de instrumento con lo que está realizando. ¿Con qué juega Juan? Entonces, ¿qué sería juega? Juega sería inmediatamente un verbo intransitivo. ¿Por qué es intransitivo? Porque simplemente no hay la presencia de un objeto directo. Y de esa manera, jovencitos, se resuelve a los verbos copulativos y a los verbos no copulativos, a los verbos transitivos y a los verbos no intransitivos, o mejor dicho, intransitivos. ¿Ya? Listo, así de simple, así de sencillo. Espero que me estén comprendiendo, mis amorcitos. No olvides seguirme, suscribirte en mi canal de YouTube, profa.carinadiazapazo, si quieres más contenido, y al igual seguirme en mis redes sociales. A ver, vamos a empezar con otro tipo de verbos. A ver, ¿cuáles nos faltarían? Porque ya hemos avanzado bastantes, hemos avanzado 4 específicamente: copulativos, no copulativos, transitivos y transitivos. Ya estamos por la mitad casi, jóvenes. Vamos, siguiente, los verbos pronominales. Aquí está. Entonces vamos a trabajar a nuestros verbitos pronominales. ¿Por qué se llamaban verbos, jóvenes, pronominales? Ah, profesor, usted nos dijo que eran pronominales porque su característica es que siempre hay presencia de un pronombre. De ahí viene pues un nombre, pronominales viene de pronombre. Pero el pronombre siempre está delante de ese verbito, que será llamado verbo pronominal. Ah, ya, profesora, nada más, nada más. Y este tipo de verbos pueden ser de 3 clases. Pueden ser reflexivos, ¿ya? Reflexivos. Pueden ser recíprocos. Acá lo vamos a poner, recíprocos. O pueden ser también de tipo cuasi reflejos. De esas 3 clases, mis amorcitos, ¿ya? Recíprocos, reflexivos, cuasi reflejos. No te vas a olvidar, por favor. Ahora, profesora, ¿cuál es la diferencia entre un verbo reflexivo, un verbo recíproco o un verbo de tipo cuasi reflejo? Bueno, para esto, mis amorcitos, vamos a dibujar, ¿ya? Pero para no hacerlo tanto, demorarme tanto en el dibujo, vamos a ponerlo por acá. Ya está. A ver, mira acá, belleza. Acá tengo una cariñita. Ya está, ahí voy a poner mi cariñita. Listo. Ahora, a esa cariñita, yo la voy a hacer trabajar de 3 maneras diferentes. Por ejemplo, vamos a empezar con mis verbos reflexivos, pero presta mucha atención para que entiendas bien esta parte. Voy a empezar a hablarte de los llamados verbos reflexivos. A ver, ¿cómo así? Mira acá. Verbos reflexivos. ¿Por qué se llaman verbos reflexivos? Porque vas a tener un sujeto, que aquí está nuestro sujeto, Karina, ¿ya? Y acá vas a tener la acción verbal. Tú ya sabes que la acción verbal se la llama verbo. Listo. Imagínate que el verbo es como si estuvieras mirándote en un espejo, para que tengas idea, ¿ya? En este tipo de verbos reflexivos. ¿Y cómo así, profesora? A ver, yo quiero que recuerdes la imagen tuya, o sea, tú mirándote frente a un espejo. ¿Qué sucede cuando tú te estás mirando frente a un espejo? Ah, te miras frente al espejo y tu imagen rebota, ¿sí o no? Te miras frente al espejo y tu imagen rebota. Ya, lo mismo ocurre con un verbo reflexivo. Dice que hay un sujeto que realiza una acción verbal, que sería el verbo. Suaz hace la acción verbal. Y casualmente esa acción verbal, que es como un espejo, recae sobre el mismo sujeto que la realizó. Sujeto realiza acción, acción recae sobre el mismo sujeto que realizó la acción. A ese verbito tú lo vas a llamar verbo reflexivo. ¿Así, profesora? Sí. Los verbos reflexivos son aquellos verbos que se caracterizan porque los sujetos realizan acción y la acción recae sobre los mismos sujetos que realizaron dicha acción. No entiendo, profesora Karina. Pónganme y claro que les voy a poner un ejemplo. A ver, ¿qué pasa si yo digo, considerando el dibujito que era de mi imagen, vamos a poner ahí Karina, ahí está,
Karina se peina. Karina se peina. A ver, rápido mis amores, ustedes que están al otro lado de la pantalla, quiero que me digan quién es el sujeto en esa oración. Muy bien, el sujeto en esa oración es Karina, excelente. Por lógica, todo lo que sigue sería el predicado, se peina sería el predicado. Y la pregunta del millón, en esa oración de 3 palabras, ¿cuál es el verbo? A ver, ¿quién me dice cuál es el verbo? Muy bien, el verbo sería peina, de peinar. Si alguno de ustedes al otro lado de la pantalla estaba diciendo que el verbo era se peina o el se, no, no te vas a confundir. Algo que siempre les digo a los jóvenes, no vayan a estar confundiéndose, por ejemplo, al se. El se, recuerda que cuando hablamos de acentuación y tildación, y hay un video específico de acentuación y tildación que lo puedes ver en el canal de YouTube, profa.karinadiazapazo, no olvides suscribirte, busca la lista de reproducción que diga lenguaje y ahí busca el tema de acentuación y tildación. Ahí vas a poder encontrar el temita de acentuación y tildación y donde hablo de la tilde diacrítica, en donde yo les menciono, jóvenes, no van a estar confundiéndose. En el caso de la tilde diacrítica, es aquella tilde que se coloca a determinadas palabras, monosílabos, que lo general es que no lleven tilde, pero en algunos casos sí, que son 8, el tú me hiciste se demás, y entre ellos está el se. Y el se tiene 2 casos, el caso cuando no va a llevar tilde y el caso cuando sí va a llevar tilde. Y cuando no lleva tilde, ese se es cuando obviamente esté trabajando como ¿qué? Casualmente como un pronombre, ¿ya? Un pronombre, obviamente personal de tercera persona. Y sí va a llevar tilde cuando esté trabajando como un verbito. Verbito que puede tener la equivalencia al verbo ser o verbito que puede tener la equivalencia al verbo saber. Y son los 2 únicos casos en donde el ser puede llevar tilde. Pero si ustedes visualizan el ejemplo que les coloqué, donde dice Karina se peina, ahí el se no está con tilde, por lo tanto ese se no puede ser considerado como verbo. Así que tenle mucho en cuenta este datito. Ahora, entonces ya tengo mi sujeto y yo tengo mi verbo. Y el día del examen de admisión te van a preguntar qué tipo de verbo es. ¿Es un verbo reflexivo, recíproco o cuasi reflejo? ¿Por qué los pongo entre esos 3 casos? Porque delante de este verbo, como acabamos de mencionar, existe un pronombre que es el pronombre se. Y cuando yo te he dicho que hay un pronombre delante del verbo, ¿cómo se llama el verbo? Verbo pronominal. Y si es pronominal, le queda ser o reflexivo o recíproco cuasi reflejo. A ver, mira este casito de Karina se peina. A ver, y yo lo voy a escenificar para que no haya dudas, aquí no quepa ninguna duda. Y de verdad me estés entendiendo todo el tema y le vas a dar like al video, comentar y compartir. Mira acá, ¿qué pasa si yo digo que Karina se peina? Yo soy Karina y me estoy peinando. Yo te pregunto, belleza, tú que me estás viendo al otro lado de tu pantalla, ¿quién está realizando la acción verbal? A ver, ¿quién está haciendo? ¿Quién se está peinando, bellezas? Ah, Karina, ¿sí o no? Entonces, mira, ¿quién realiza la acción verbal? Karina realiza la acción verbal de peinarse. Y ahora quiero que estés muy atento. Mira, Karina se peina. ¿Sobre quién está recayendo la acción verbal de peinarse? Ah, sobre la misma Karina, porque el cabello me pertenece. Entonces, Karina se peina. La acción de peinar recae sobre el mismo sujeto que realizó dicha acción, que en este caso fue Karina. Pregunta: si el sujeto realiza la acción y la acción recae sobre el mismo sujeto que la realizó, ¿cómo se llama el verbo? Excelente. A ese verbo lo vamos a llamar verbo de tipo reflexivo. Muy bien, bellezas. Y así de simple, así de sencillo. Profesora, ¿estás segura que es verbo reflexivo? Bueno, si tú tienes alguna dudita, lo que podrías hacer, belleza, aparte de la escenificación que yo he hecho, like por eso, puedes hacer que al final de la oración tienes que agregarle las siguientes palabras. Por ejemplo, si está en primera persona, colocarás al final a mí mismo. Si está en segunda persona, colocarás al final
a ti mismo. Pero si está en tercera persona, usarás así mismo. ¿Dónde? Al final de la oración. Y si agregando el a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo, la oración sigue teniendo sentido, no dudes que es un verbo reflexivo. Por ejemplo, si hablamos de Karina, estamos hablando en una tercera persona. Por lo tanto, vamos a decir que Karina se peina a sí misma. Pregunta, jóvenes, si yo digo Karina se peina a sí misma, ¿tiene sentido? Claro, porque ella está realizando la acción y sobre ella está recayendo. Por lo tanto, no hay duda que estamos frente a un verbo reflexivo. Nada más de simple y sencillo. ¿Y cómo es un verbo, profesora, de tipo recíproco? Nivel coquito también. Para esto, ten en cuenta que ya si es recíproco, mínimo tienen que haber dos personitas, ya un sujeto donde tengan mínimo dos núcleos, ¿ya? Por ejemplo, ahí vamos a tener a mi doble, ¿ya? Listo. Sé que tiene que pasar, que tiene que haber en nuestra oración un sujeto con mínimo dos núcleos o más. Y tiene que haber obviamente un verbito, ¿ya? La acción verbal. Listo. Pero ahora tiene que pasar que tanto uno de los núcleos como el otro de los núcleos, ambos tienen que realizar la misma acción. La misma acción verbal, esos núcleos de sujeto de ese sujeto tienen que realizar la misma acción, todos. Y a su vez, esa acción verbal también tiene que recaer sobre ambos sujetos que realizaron dicha acción. Es decir, ya no es uno, ya no es un núcleo, ahora son dos. Y que tienen que, mínimo dos, que tienen que realizar una misma acción y la misma acción recaer sobre ambos. Cuando suceda eso, estaremos frente a un verbo de tipo recíproco. Ya no te olvides, los verbos de tipo recíproco, la acción se realiza de parte de ambos o va a más núcleos y tiene que recaer sobre ellos mismos. A ver, profesora, no entiendo, póngame un ejemplito. Fácil. Bueno, como nuestro espacio es pequeño, ya no voy a poner dos elementos, voy a poner a esos dos elementos a través de un reemplazo de un pronombre que es más sencillo, más corto. Voy a decir que ellos, ¿ya? Ellos, imagínate que están, o si no, ellas, ¿ya? Ellas. Imagínate para ver el caso anterior, que justo ahí está mi imagen, en donde esta soy yo, Karinita, ¿ya? Ella es Karina 1 y ella va a ser Karina 2, ¿ya? Y yo voy a decir que ellas, o sea, Karina 1 y Karina 2, se abrazan, ¿ya? Ellas se abrazan. Ya está. Obviamente de abrazar, no de abrazar con S, con Z, ¿ya? Pregunta, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Ellas, muy bien. ¿Y cuál es la acción verbal? Abrazar, ¿sí o no? Es nuestro verbo. Y yo te pregunto, a ver, imagínate que yo me estoy abrazando con otra persona. Karina 1 se abraza con Karina 2. ¿Quién realiza la acción? Tanto Karina 1 y tanto Karina 2, ¿sí o no? Por lo tanto, mi verbo será un verbito reflexivo o recíproco. No, todavía no sabemos, profesora. Usted nos ha dicho, primero los sujetos tienen que realizar la acción y obviamente ahí sí están realizando ellas la acción de abrazar. Pero ahora vamos a ver, imagínate que estás abrazando a otra persona. Si ella te abraza y tú le abrazas, pregunta, ¿quién recibe la acción verbal de abrazar? ¿Ambos, sí o no? Claro, yo que estoy realizando la acción de abrazar voy a recibir también una acción de abrazar, viceversa. Por lo tanto, la acción verbal recae también sobre ambos. Y cuando suceda eso que te dije que se llama al verbo lo vas a llamar verbo de tipo recíproco. Así de simple, así de sencillo se trabaja el verbo recíproco, ¿ya? Y obviamente es un pronominal porque delante está el pronombre. Ahora, finalmente nos faltan los verbos cuasi reflejos, que son los verbitos más complicaditos de este tipo de verbos pronominales para algunos, ¿ah? Pero si tú me prestas atención, te apuesto que no va a ser nada complicado. Así que atento a la siguiente explicación. En este caso, como es un verbo, ¿de dónde viene el término para empezar? Cuasi
reflejo. Muchos a veces me preguntan, profesora, ¿por qué se llaman verbos cuasi reflejos? Ah, mira, te comento. Son verbos cuasi reflejos. Para esto, tú debes de saber qué significa cuasi, prefijo cuasi. Y cuasi significa casi. Es decir, que estamos frente a un verbo que es un casi reflejo. Parece que fuera reflexivo. O sea, sujeto realiza acción, la acción recae. Parece. Pero en realidad no es reflexivo. Sí, profesora, pero parece sí, porque vas a ver que las características son muy similares. Y acá se van a presentar dos casos. Apréndete esos casos para que puedas reconocer a los verbos cuasi reflejos y no te confundas con los reflexivos, porque como tienen todas las características de ser reflexivos, ahí es donde causa confusión. A ver, por ejemplo, mira acá. Yo tengo al sujeto, un sujeto, ahí está, y hay una acción verbal, es decir, un verbito. El primer caso es el siguiente, vamos a ponerlo acá. Caso 1, ya está, 1. El sujeto dice que sí va a realizar la acción verbal, sí la va a hacer, pero la acción verbal simplemente no va a recaer sobre el sujeto. O sea, yo sí hago la acción, pero la acción no me recae. Ese es un verbo cuasi reflejo, caso 1. Caso número 2. Nuevamente hay un sujeto, hay una acción verbal, es decir, hay un verbo, y ahora va a pasar lo siguiente, que el sujeto no va a realizar la acción, pero la acción verbal sí va a recaer sobre el sujeto. Como profesora, en el primer caso el sujeto sí hacía la acción, pero la acción no va a recaer, pero va a parecer que sí, pero en realidad no. O el siguiente caso, en donde el sujeto no realiza la acción verbal, pero aparentemente va a parecer que sí, pero al final sí le recae la acción verbal al sujeto. No entiendo, profesora. A ver, póngame un casito. Ah, no te preocupes, te voy a poner ejemplitos y lo vamos a hacer en este espacio porque es más extenso, ¿ya? ¿Qué pasa si yo les digo, jóvenes, que Karina, ¿ya? Karina se amarra los pasadores. Karina se amarra a los pasadores. Y ahora te digo, por ejemplo, que Karina, nuevamente Karina, se despierta. Ya está. Creo que con esos ejemplos van a estar muy claro el caso. A ver, primer caso o segundo caso. No sé cuáles serán estos dos ejemplos. Tú me vas a ayudar. Vamos con el caso, el ejemplo número 1. Karina, sujeto. Todo lo demás, predicado. ¿Cuál es la acción verbal? ¿Cuál es el verbo, jóvenes? Muy bien, mi verbo es amarra, de amarrar. Excelente. Y el día del examen te van a preguntar, ya sabemos que es pronominal, porque delante está el pronombre se. Eso ya lo sabemos. Pero ahora te van a decir reflexivo, recíproco o cuasi. Entonces tú que tienes que ver la acción verbal y dices, a ver, Karina se amarra a los pasadores. ¿Quién realiza la acción verbal, jóvenes? ¿Quién realiza la acción de amarrarse? De amarrar, mejor dicho. Muy bien, la acción de amarrar la realiza Karina. Excelente. Ahora, ¿esa acción de amarrar recae sobre Karina? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Recae sobre Karina? Karina se amarra a los pasadores. ¿La acción de amarrar está recayendo sobre Karina? No, ¿verdad? Porque aparte, ¿cómo me podría amarrar a mí misma? No, es ilógico, ¿ya? Por lo tanto, la acción no recae sobre Karina, sino recae sobre quién? Sobre los pasadores. Entonces, mira este caso. El sujeto realiza la acción, pero la acción no recae sobre el sujeto. ¿Cuál es ese caso? El caso número 1, ¿sí o no? El caso número 1, ese de acá. Sujeto realiza acción, acción no recae sobre sujeto. Ahora, miremos el siguiente caso, ¿ya? Pero desde allá ya sabemos que ese verbito es un verbo cuasi reflejo. Excelente. Vamos con el siguiente ejemplo. Nuevamente, ¿cuál es el sujeto de la oración 2? Karina se despierta. Karina. Muy bien.
Verbo de tipo obviamente pronominal, claro, porque está el pronombre. ¿Y cuál sería la acción verbal? Despierta, de despertarse. ¿Cuál sería mi acción verbal? Despertar. Entonces, ¿quién realiza la acción de despertar, jóvenes? Muy bien, seguro muchos de ustedes ahora están diciendo, profesora, Karina realiza la acción de despertar. Y ahora yo te pregunto, ¿sobre quién recae la acción de despertar? A ver, piensa. Y yo sé que muchos de ustedes están diciendo que claro, que la acción de despertar está recayendo sobre Karina. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y estarán diciendo que este es un verbo de tipo reflexivo, porque el sujeto realiza la acción y la acción recae sobre el sujeto. Pero tengo que decirte, belleza, que estás en un error. Porque para empezar, este no es un verbo reflexivo. Y que el sujeto en realidad no está realizando la acción verbal. Y tú dirás, pero profesora, ¿cómo así que no? Si te digo que Karina se despierta y es la que está realizando la acción de despertarse. Pero yo te aseguro que no. ¿Por qué? A ver, todos ustedes van a ser el sujeto, en ese caso Karina, ¿ya? No sé quién está mirándome ahí, María, Juan, Carlos, Gustavo, yo qué sé. Imagínate que estás durmiendo. Vamos a imaginar todos que estamos durmiendo. Si tú me dices que el sujeto, o sea, el sujeto Karina, tú, realizas la acción verbal, me estás diciendo que tú haces esto. Karina, despiértate, despiértate. Pregunta, ¿ustedes hacen eso? ¿Ustedes realizan la acción de despertarse? ¿Ustedes son conscientes de la acción de despertarse? No, ¿verdad? Porque recuerda que cuando ustedes hablan en psicología, por ejemplo, de acciones conscientes e inconscientes, una acción consciente es cuando tú decides hacer algo. Tus cinco sentidos están ahí. Pero una acción inconsciente no. Y casualmente, nuestros verbitos, cuasi reflejos, en el segundo caso, donde el sujeto no realiza la acción, es porque las acciones son inconscientes. Y la acción de despertar es inconsciente. No es que nosotros mismos decimos, me voy a despertar. No. De forma inconsciente nos levantamos, nos despertamos, ¿sí o no? Entonces, ahí el sujeto en realidad no está realizando la acción verbal. Por lo tanto, si no la realiza, pero sí, la acción verbal de despertar sí recae, porque somos nosotros quienes nos despertamos. Entonces, eso sería nuestro caso número 2, donde decía que el sujeto no realizaba la acción, pero la acción sí recaía sobre el sujeto. Entonces, bellezas, esto se le va a llamar verbo cuasi reflejo. Nada más, nada más. Pero ten mucho cuidado, chico, con este. ¿Por qué? Porque este segundo caso muchas veces conlleva confusión. Por eso cuando tú creas que es un verbo reflexivo alguien, uno de tus verbos, ya te dije, al final agrégale a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. Por ejemplo ahí, Karina se despierta a sí misma. No cuadra, ¿sí o no? No tiene sentido, no tiene lógica. Por lo tanto, a eso le vas a llamar verbo de tipo cuasi reflejo. Y profesora, ya hemos hablado entonces los tres tipos de verbos pronominales, claro. Ya con eso estamos pagados todos los tipos de verbos pronominales. Unos son reflexivos, otros son recíprocos y otros son cuasi reflejos. Pero, profesora, todavía no hemos acabado las clases de verbo. Obviamente que todavía no, belleza. Porque recuerda, cuando mencioné que íbamos a hablar de las clases de verbo, yo te voy a trabajar todas, ¿ah? Por eso, dale like a este video, suscríbete al canal y si quieres más videos donde yo te explique más temas, suscríbete. Sígueme en mis otras redes sociales, como profa.carinadiazapasa. Ya hemos hecho entonces los verbos copulativos, predicativos, transitivos, intransitivos. Hemos trabajado todos los pronominales, los reflexivos, los recíprocos y los cuasi reflejos. ¿Cuál nos faltaría? Nos faltarían los personales, los impersonales, los regulares y irregulares. Entonces vamos a trabajar estos personales y estos verbos llamados verbitos de tipo impersonales. Entonces vámonos para este lado y colocamos ahí. Vamos a hablar de los verbos personales y también vamos a hablar, si hay personales, lo opuesto serían los verbos impersonales.
personales. A ver, vamos a ver cuál es la diferencia entre un verbo de tipo personal y un verbo de tipo impersonal, ¿ya? A ver, ¿cómo es esto? Esto es fácil, muy sencillo. Si es verbo personal, si es verbo, escucha, si es verbo personal, en la oración tiene que haber presencia del sujeto. Del sujeto. Tiene que haber sujeto en la oración. Y no me interesa la clase de sujeto que haya. Tiene que haber sujeto. Recuerda tú, vamos a hacer un recuerdito, que cuando hablamos del sujeto, el sujeto puede ser expreso. ¿Cómo es un sujeto expreso? Está en la oración. Lo puedes ver, lo puedes leer, obviamente. Está presente ahí, está escrito. El sujeto puede ser tácito. ¿Qué significa tácito? No está ahí, no lo puedo leer, pero lo puedo deducir a través de los pronombres de primera, de segunda y de tercera. ¿Sí o no? El yo, el tú y el él. Lo puedo deducir, inferir, colegir. Y también el sujeto de tipo indeterminado, que siempre va a ser nuestro pronombre de tercera en plural, es decir, ellos o ellas. ¿Y por qué es indeterminado? Porque no se sabe si fueron ellos o fueron ellas, ¿ya? Entonces, no me importa si el sujeto es expreso, es tácito o es indeterminado. Basta que haya presencia de sujeto, es un verbo personal. Pero si no hay sujeto en la oración, profesora, bueno, fácil. Se llama impersonal, prefijo in, no, ¿ya? No va a haber sujeto en la oración. Quiere decir que estaremos frente al conocido y popular sujeto nulo, ¿ya? Al sujeto nulo, también conocido como el sujeto cero. No hay sujeto. Y si no hay sujeto, verbo impersonal. Así de simple, profesora, así de simple, así de sencillo. Por ejemplo, a ver, para entender mejor esta parte, vamos a poner los ejemplitos. Ahí tengo 3 casitos, 3 oracioncitas, y vamos a resolver si los verbos son personales o impersonales. Así que rápido, mis amores, con la oración número 1. La oración número 1 nos dice: Karina cocinó unos tallarines. Yo te pregunto, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Muy bien, el sujeto es Karina. Y yo te pregunto, ¿qué tipo de sujeto sería si es Karina? Ah, ya, profesora, mi sujeto es un sujeto expreso porque lo puedo leer. Está escrito. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería mi verbo? Mi acción verbal, porque cocina unos tallarines, todo es el predicado. Mi acción verbal sería cocina, de cocinar. Y te van a preguntar, ¿qué tipo de verbo es? ¿Personal o impersonal? Fácil, jóvenes. Hay sujeto en la oración. Si hay sujeto en la oración, ¿qué tipo de verbo era? Muy bien, el verbo es un verbo personal. Así de simple, así de sencillito. Ahora, vamos con la oración número 2. La oración 2 dice, baila demasiado. Pregunta, ¿cuál es el sujeto de esta oración? A ver, ¿qué dicen ustedes desde el otro lado? ¿Hay sujeto en esa oración? Si me estás diciendo que no, te equivocas, porque sí hay sujeto. Y tú dirás, ¿dónde, profesora? Pero no, dice baila demasiado y no hay sujeto. No hay Karina, no hay Rodrigo, no. Entonces, no hay sujeto, es nulo. No, sí hay. Recuerda que el sujeto no siempre es expreso, puede ser tácito o indeterminado. En este caso es tácito, porque yo puedo decir, él baila demasiado, ¿sí o no? Entonces el sujeto es un sujeto tácito. Todo esto es predicado y nuestra acción verbal sería baila de bailar. Y ese baila de bailar, como el sujeto, hay presencia de sujeto, en este caso un sujeto, ¿ya? De tipo expreso, no, es tácito, profesora, porque no lo he leído, lo he deducido. Al verbo lo llamarás también verbo personal. ¿Ves? Sencillo. Ahora, profesora, vamos con la tercera oración. ¿Qué dice? Sé muy feliz. Pregunta, ¿cuál es el sujeto? Profesora, no se puede leer, no está. Pero, ¿habrá tácito?
yo sé muy feliz, tú sé muy feliz, él sé muy feliz, ellos o indeterminado, ellos sé muy feliz, ella sé muy feliz, menos, ¿sí o no? Ahí recién, cuando tú puedes deducir y ves que no funciona con ni los tácitos ni los indeterminados, ahí recién tú dices, ah, profesora, acá no hay sujeto. El sujeto es nulo, es un sujeto cero. Todo esto sería el predicado. Y por lógica, mi acción verbal sería sé. Cuando lleva tilde el sé, si es verbo. En este caso, cuando yo digo sé muy feliz, es equivalente al verbo ser. Entonces, este es mi verbo, pero como no hay sujeto en la oración, al verbo le vas a llamar verbo impersonal. Y así de simple, así de sencillo se trabajan tanto los verbos personales y los verbos impersonales. Espero que estés comprendiendo esta explicación. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.karina Díaz Zapaz. Ahora, profesora, ya estamos casi acabando la clasificación de los llamados verbitos. Sí, ya estamos cerca, bellezas. Ya hemos acabado entonces con los verbos personales y los verbos impersonales. Ahora, ¿con qué nos vamos? Vámonos con los últimos, los verbos regulares y los verbos irregulares, y con eso concluimos el dictado de hoy. Y obviamente va a salir la segunda parte del verbo, porque nos falta hablar de los accidentes gramaticales, ¿ya? Así que eso va a ser para un siguiente video, pero solo lo sacaré si tú te suscribes al canal, si tú le das like, comentas, etcétera. ¿Qué te pareció la explicación? Vamos, si has entendido el tema, obviamente super like, ¿ya? Ya está, muy bien, super suscripción, compartir el video en tus redes sociales. Vamos con los últimos. ¿Qué nos falta? Los verbos regulares. Muy bien. Pero también nos falta trabajar. Si hay verbos regulares, tenemos que hablar de los verbos que son lo opuesto, los irregulares. Profesora, ¿qué es un verbo regular y qué es un verbo irregular? Para esto, antes de hablar de estos, me gustaría que recuerdes que hay, cuando hablamos de las palabras, y hay un video donde hablamos de las palabras, los tipos de palabras, etcétera. Todas las palabras bellezas están conformadas por dos elementos. Uno que se llama el popular lexema. Lexema. Y otro es el popular morfema. Todas las palabras tienen lexema y morfema. Sí, la gran mayoría está conformada por un lexema y los llamados morfemas. Al lexema, tal vez si no lo has escuchado con el término lexema, también en algunos libros está con el nombre de raíz. Algunos también lo conocen como base. Algunos también lo conocen con el nombre de radical. En palabras más sencillas, a mí me gusta que entiendas de la forma simple. El lexema es el inicio de la palabra. Ya, para que no te olvides. Lexema, base, raíz, radical es el inicio. Y el morfema es el final de tu palabra. Toda palabra tiene un inicio y tiene un final. ¿Ya? Obviamente dentro de los lexemas y morfemas hay subclasificaciones. Pero ahora solamente quiero que por favor te bases en eso para poder entenderlo. Hay un inicio, hay un final. Y profesora, ¿cómo le saco en el caso de un verbo el inicio y el final? Ah, porque eso te va a servir para trabajar los verbos regulares y irregulares. Siempre que tengas un verbo, quiero que lo lleves al modo infinitivo. No sé, profesora, todavía no trabajo accidentes gramaticales. Te ayudo. El modo infinitivo, preciosos, el modo infinitivo, ya lo voy a trabajar. El modo infinitivo es cuando el verbo culmina ya sea en ar, en er o en ir. Ar, o ir. Siempre que tengas un verbo, llévalo ar, ir. Siempre. Por ejemplo, si yo tengo el verbo cantaba, vuélvelo infinitivo. De cantaba sería cantar. Ya está en modo infinitivo, profesora. Excelente. Ya cuando tengas tu modo infinitivo, nunca te olvides lo siguiente, que siempre el ar, el el ir, siempre va a ser tu morfema. ¿Siempre, profesora? Sí, siempre.
Y lo que te queda, que en este caso sería can't, ¿ya? Can't siempre va a ser tu llamado lexema. Y así puedes ver y dividir a un verbo, una palabra llamada verbo, en lexema y morfema. Siempre ar, er, ir va a ser tu morfema. Y siempre lo que te queda va a ser tu lexema. Así, profesor, ¿y para qué me sirve eso? Bueno, porque vamos a hablar de los verbos regulares y irregulares. Y cuando nosotros hablamos de los verbos regulares y irregulares, tú tienes que trabajar justo casualmente con el lexema y el morfema. Y específicamente con el lexema. ¿Por qué? Porque dice que es un verbo regular. Cuando tú tienes un lexema, ¿ya? Cuando miras el lexema de tu verbo, y es el lexema de tu verbo, porque tú puedes jugar, por ejemplo, con tiempos, pasado, presente, futuro, o puedes trabajar con las personas, yo de primera, yo, segunda tú, tercera él y sus derivados, recordando que estos son accidentes gramaticales que tiene el verbo, porque no te olvides que al inicio hablamos de la definición de verbo y el verbo habíamos dicho que tiene 5 accidentes gramaticales: número, persona, tiempo, aspecto y modo. Tiempo, persona, ¿ya? Entonces, obviamente yo un verbo lo puedo pasar de pasado a presente, futuro, y lo puedo trabajar como primera y segunda persona. Pero ahí te vas a fijar en qué, en el lexema de ese verbo. Porque si el lexema dice no cambia, por más que juegues con tiempos o personas, al verbo lo llamarás regular. Por eso es lo que te he enseñado, conocer el lexema, cómo sacar un lexema de un verbo. Pero en el caso, por ejemplo, que tú juegues con tiempos y personas, pero al jugar con estos, tu lexema de tu verbo sí cambia, basta que cambie en uno, ya va a ser un verbo irregular. ¿Así, profesora? Sí. Por ejemplo, vamos a ponernos un caso. Estamos en el verbo cantar. Ya, entonces, hace rato hicimos eso. Ya sabemos que can't sería el lexema. Muy bien. Y ya sabemos que ar sería el morfema. Entonces, yo voy a jugar, por ejemplo, con personas, ¿ya? Y ahora voy a poner acá mis personitas. Voy a poner yo, tú, él, ¿ya? Y puedo seguir a los plurales de cada una. A ver, por ejemplo, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantéis, y puedo seguir, ¿ah? Pero mira, quiero que te fijes en qué, en el lexema. Pregunta, cuando yo jugué con personas, ¿el lexema se modificó? ¿El lexema cambió? No, ¿sí o no? Sí está igualito, can. Por lo tanto, si el lexema no se ha modificado, este verbo que es cantar o cantaba, inmediatamente se va a convertir en un verbo regular. ¿Nada más, profesora? Nada más. Por lo tanto, yo puedo decir acá un ejemplo de verbo regular sería cantaba. Ya está. Pero ¿qué pasa si ahora yo te digo, quiero que saques, si este es un verbo regular y irregular, del verbo, por ejemplo, soñar? Ah, ya está. Y mira, ya te lo estoy todavía convirtiendo en infinitivo, soñar. Ah, ya. Entonces tú recuerda, el ar, el er y el ir siempre es morfema. Entonces lo que me queda, que en este caso sería sonj, sería mi lexema. Listo. Entonces vamos a jugar entonces con personas. Acá yo voy a poner yo, tú y él. Y empezamos. Yo sueño. Pregunta. ¿Está igual al lexema de arriba? Y puedo seguir a tú sueñas. Él sueña. ¿Está igual al lexema de arriba? No, no, cambió. Basta que cambie desde la primera. Estamos frente a un verbo irregular.
Así que de esta manera yo puedo utilizar al verbo soñar como un ejemplo, porque es un ejemplo de un verbo irregular. A ver, vamos a practicar esto. ¿Quieren practicar? Excelente. Yo les voy a poner unos ejemplos y ustedes ya desde su casa me van a decir regular, irregular, irregular, regular, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner, a ver, acá tengo espacio. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y voy a utilizar verbos que ya anteriormente han preguntado a la universidad y que te han preguntado si son verbos regulares o irregulares. Así que empiezo. Tú desde casa inmediatamente ya tienes que decir, ¿ah? El verbo, por ejemplo, trabajamos. Trabajamos. Ya deberías estar diciéndome tú. El verbo, por ejemplo, reír. El verbo, por ejemplo, soltar. El verbo bailar. Y el verbo comer. Vamos, rápido, ustedes desde casa. ¿Ya está? Ya debería estar hecho, ¿ah? A ver, verbo trabajar. ¿Cuál sería? A ver, porque lo tengo que llevar el infinitivo. Trabajar. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajéis. ¿Cambió? No. Por lo tanto, el verbo trabajar es un verbo regular. ¿Así es simple? Sí. Ahí vamos con otro. El verbo reír. Ya está. ¿Cómo lo llevo? Así. Re. Y obviamente lo que queda sería el lexema. Ir. Yo río. Pregunta. ¿Sí igual? No. Por lo tanto, ya tú tienes que decir verbo irregular. O sea, profesora, ¿basta que en uno solo cambie y ya es irregular? Sí. No me importa si todos los demás es el mismo lexema y uno cambió. Basta que se cambie, ya es irregular. Ahí vamos con el siguiente, el verbo soltar. Soltar, ¿ya? Entonces sería, mi lexema sería sol y obviamente mi morfema sería ar. Yo suelto. Yo, miren, escuchen chicos, ¿ah? Yo suelto. Cambió desde el primicio, por lo tanto también es un verbo irregular. Vamos con el siguiente, bailar. ¿Cuál sería el lexema? Bai. ¿Y cuál sería el morfema? Ar. Y ahora dices, yo bailo, tú bailas, él baila, nosotros bailamos, vosotros bailéis. ¿Qué es eso? ¿Cambió? No cambia, ¿sí o no? Por lo tanto, este es un verbo regular. Listo. Y vamos con el último. Comer. Acá lo voy a hacer. Lexema. Morfema. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis. ¿Cambió? No. Por lo tanto, comer también sería un verbo regular. Y así de simple y así de sencillo, mis amores, se trabaja a los verbos de tipo regulares y los verbos irregulares. Dicho esto, jóvenes, espero que esta explicación me hayan entendido, me hayan comprendido. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.carinadiazapaza. Síganme en mis otras redes sociales, el Face, el Instagram, el TikTok, que de esa manera me estarás apoyando. Igual mis redes sociales te dejo en la descripción de este video para que puedas suscribirte. Por favor, mis amores, no olvides repasar, estudiar y no olvides también estar atento a la segunda parte donde voy a colgar los accidentes gramaticales del verbo, los que más preguntan en la universidad, al igual que también estaré colgando una práctica exclusiva con preguntas tipo examen de admisión para practicar toda esta teoría. Pero obviamente para hacer eso tú tienes que ver el video primero de teoría, para hacer la práctica y sea de la mejor manera posible. Dicho esto, bellezas, yo me estoy retirando. No olvides suscribirte al canal de YouTube. No olvides que tu colaboración a través del Yape nos ayuda bastante a poder seguir colgando más videos educativos. Eso sería todo de mi parte y nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.